hablar de eso y luego yo comentarles lo que tengo por acá. Sí, adelante. Tengo una consulta. Ah, bueno, ahí también hay. Yo tengo una consulta. Una de las cosas que me pareció curiosa, ¿verdad? Es lo de la señal de las trompetas, que aquí habla de que se hagan dos trompetas de plata labrada para reunir el pueblo. ¿Por qué la diferencia, digamos, en trompetas y no los chofares como se conocían? Sí, las trompetas del templo no eran chofares como los que conocemos de animales. Eran trompetas de plata y eran las únicas que se sonaban para lo que dice ahí exclusivamente, ¿verdad? El cuerno como tal que se ha usado, que es el yemenita, que es el largo como el que es el más común ver, o el más pequeño, que es el de carnero, sí se ha utilizado, pero de una forma más posterior y tradicional. Y bueno, dentro de la tradición tiene usos específicos, ¿verdad? Dentro de raíz hebrea lo usan hasta para ir a comprar el McDonald's, ¿verdad? Pero tiene un uso específico, ¿verdad? Y no se puede andar usando por todo lado, sino que tiene que cumplir una función. Ahora, ¿por qué se usaba el largo? El largo se usó porque el pequeño no existía, o sea, se había extinguido, digamos, o había desaparecido el animal que lo producía. El yemenita se llama el largo, que es de un animal que se llama kudu. Pues ya hoy también se puede usar, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, se usan más por un tema de costumbre en la tradición, pero realmente en el contexto legal de la Torá, para lo que menciona ahí, solamente las de plata. ¿Alguien por ahí en el grupo? Sí. Adelante, no sé si es Débora o Yohanan. Robert, que ahí dice que a los 50 años los levitas se retiraban. Sí. ¿Y a dónde vivían y qué hacían después de eso? Bueno, siempre los levitas vivían en sus propias, habían ciudades para los levitas, ¿verdad? Recuerdan las ciudades de refugio, por ejemplo. Entonces ellos seguían viviendo dentro de esos lugares, eran sabios, eran personas que enseñaban en la Torá, pero no servían ya en el oficio del templo como todo lo que implica, ¿no? Porque era un trabajo bastante complicado, ¿no? Entonces había mucho esfuerzo físico, muchas tareas, y como que había que estar ahí como ¿cómo se dice? Apostados, o tenían que estar en jornadas largas de varias horas durante un periodo de tiempo seguido. Entonces ya a los 50 años es que los pensionaban de esas funciones, pero ellos seguían funcionando como sabios, como maestros, como guías para el pueblo dentro de las ciudades. Durante el periodo del desierto ellos acampaban alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Durante ya el tiempo de estar en el territorio de Israel, estaban las ciudades de refugio donde ellos tenían que estar ahí porque eran lugares donde permanecían mientras no tuvieran que estar en función en el templo, porque se iban rotando durante el año en jornadas para hacer los servicios. Con gusto, que sigas muy bien. Una pregunta. Yo sí he visto que se toca el shofar casi siempre que hay una reunión para abrir el servicio o para terminar el servicio. También veo que hay mujeres que tocan el shofar. ¿Eso está permitido o mejor las mujeres no deben de tocar shofar? Mientras no exista un templo en Jerusalén, pues no hay como problema al respecto, ¿verdad? En el momento que exista el templo en Jerusalén, pues tenemos que estar apegados a las directrices que van a salir de Mashiach a través del Sanedrín, y obviamente va a tener que volver todo a ese diseño. En el caso de las mujeres no hay ninguna prohibición para que lo hagan. El detalle es que normalmente en algunos grupos se menciona que es que las mujeres hacen cosas. Bueno, las mujeres no tienen problema en hacer lo que sea, ¿no?
Si tuvieran que ir a matar una vaca y ofrecer el sacrificio, lo hacen. Entonces, el tema es que muchas veces, como dicen algunos grupos, los hombres como no toman su lugar, entonces las mujeres lo hacen. Y entonces, ¿qué dicen los sabios, por ejemplo, los rabinos? Si una mujer hace todas las cosas que debería hacer un hombre, no tiene un mérito, porque ella tiene méritos por hacer lo que le corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si la mujer lo hace porque el esposo no lo hace, está bien, pero le está quitando la oportunidad al esposo de surgir. Ese es el detalle. Pero bueno, nosotros en la enseñanza mesiánica tenemos lo que dice Pablo, que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ¿verdad? Entonces, sí yo creo que hay que entender esa parte de que no es que hay una prohibición como tal, pero nosotros también tenemos que aprender como a jugar el rol que nos corresponde, ¿verdad? En el diseño correcto para que las cosas funcionen ordenadamente, diría yo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias, More. Mucho gusto. ¿Alguien más ahí? Ya él levantó la mano. Sí, ya él. Pero antes de este, lo que tengo es muy fácil. Digamos, en el capítulo 35 y 34, los versículos del 34 del capítulo 10. Y veo que ahí cuando el pueblo se movía, cuando se detenía, cuando el Eterno, bueno, se detenía en la nube y después cuando se estaba la nube volvía. Ajá. En el capítulo 11, ¿verdad? Veo que hay otra controversia de que ellos se quejaban. Yo lo que me No queda- escucho bien. Dame un segundo, es que no te escucho bien. Ajá. Súbele ahí un poquito, es que no... Adelante, ahora sí. Sí, digamos, en el capítulo 4 dice que la nube iba sobre el pueblo, ¿verdad? Cuando salieron del Capítulo 10. Sí, el capítulo 10, perdón, el capítulo 34. Y después dice en el equipo, cuando el arca se movía, entonces Moisés se levantaba, y decía, oh, ¿verdad? Y así después de que se enemigo, o sea, había una protección. El Eterno estaba con ellos ahí, en este capítulo, pero en el 11, veo que dice que existieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? No se te entiende donde dijiste después de capítulo 11, ¿qué dijiste? Sí, que se empiezan a quejar. Bueno, se empiezan a quejar. Porque no veo A quejar. No, o sea, empiezan a como Murmurar. a extrañar lo que tenían en Egipto. Sí, pero- Si estaban con la bendición del Eterno, digamos, en esos capítulos, ¿verdad? Caminaban, entonces tenían esa cobertura. ¿Qué pasó ahí cuando ellos empezaron a quejar? Que tenían esa cobertura de Eterno y de Eterno enviado y todo. Entonces me quedó como... Lee el verso 4. Perdón. Lee el verso 4, lee el verso 4 del 11 en tu versión. Dice, y la gente extranjera, se penetró. ¿Quiénes se quejaron? Con ellos, las extranjeras. Los seres rap. Ajá, Esos, entonces quejaron los hijos. esos sí, pero primero siempre los seres rap eran los que provocaban eso y al final los otros se iban como resbalados en cáscara de banano. Eso dice en arameo, ¿verdad? Pero por eso los seres rap siempre son los probatorios para nuestra vida, ¿no? A ver, si tú vas a hacer lo mismo, vas a dejarte influenciar, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Obviamente, entre más lobos aprendas a andar, de más aullar vas a aprender, ¿no? Entonces va a ser más complicado, pero ahí es donde uno tiene que aprender a tener esa separación, ¿verdad? Pero el problema era ese, ¿no? Porque vieron el mar abrirse, vieron el monte manifestarse, vieron las 10 plagas y siempre habían quejas que iniciaban desde el Erev Rab, digamos, desde la multitud de naciones, dice aquí en la NBI, dice el populacho, ¿verdad?
En arameo dice la chusma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay ese conflicto, ¿verdad? Ahora, el Erev Rav es la parte de uno que siempre pues, quiere salirse de tono, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que tomar decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. En el milenio nosotros vamos a celebrar el Shabbat en el templo, ¿verdad? Pero si ya está el Mashiach con nosotros, van a haber sacrificios. Bueno, es que todo, nosotros lo podemos ver literal y podemos decir que sí, ¿verdad? Que sí van a volver a haber sacrificios, porque si va a haber altar y si va a haber templo, eso quiere decir que sí va a funcionar de esa manera. Si lo vemos de una forma literal, ¿verdad? Sentido peshat, ¿verdad? Si nosotros queremos verlo en otro nivel más elevado, tendremos que entender que los sacrificios ya existen. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 12:1? ¿Alguien recuerda? Que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio. Claro, entonces hoy en día existen los sacrificios, pero estamos hablando de un sacrificio a un nivel espiritual, ¿verdad? Digamos, de una dimensión superior. Ahora, dice Hebreos que todos los días Mashiach presenta algo delante del Eterno. ¿Dónde? En el tabernáculo celestial. Entonces, yo podría decir que la respuesta es, no sabemos. Pero ¿por qué lo diría así? Porque al final no vamos a saber cómo muchas cosas van a cambiar. ¿Okay? Eso va a ser una dimensión donde vamos a entrar y muchas cosas van a cambiar. Ahora, tenemos que saberlas. Tenemos que conocerlas, porque si hay que hacerlo de una forma práctica, pues hay que hacerlo de una forma práctica. Pero de todas maneras, lo práctico nos enseña también lo espiritual que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, digo espiritual en una forma simbólica más que todo, ¿no? Entonces, podríamos decir que sí y podríamos decir que no sabemos. Lo que sí debemos es estar totalmente preparados. Pero si es a nivel literal, si hay templo, si hay altar, tienen que haber sacrificios. No sé si los enredé más, pero bueno. Aquí había también algo en el 12, en capítulo 12, cuando habla de que también Aarón y Miriam podían escuchar la voz del Eterno, ¿verdad? Dice, salgan ustedes de la tienda de reunión, pero es como, bueno, hasta ahora, digamos, me percato de que el Eterno hablaba directamente con Aarón y Miriam, no lo vi antes. Sí, ahí hay que entender que la tienda de reunión es lo que se llama el Ohel Moed, que es como la tiendita pequeña, digamos. Entonces, se traduce como tienda del encuentro, etc. Eso era lo que Moshe tenía antes de que existiera el tabernáculo. Cuando se dio el pecado del becerro, él dice que él sacó la tienda del medio del pueblo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde él se entraba y tenía pues su conexión con Elohim, ¿verdad? Ahora, ¿qué se entiende que pasó después? Hay dos pensamientos. Uno es que el Ohel Moed se convirtió en el lugar santísimo. Y la otra es que a la par del lugar santísimo estaba la tiendita esa donde entraba Moshe. Porque después cuando entra todo el servicio, creo que lo vimos en las parashot anteriores, en una de ellas, dice que Moshe podía acercarse y él iba a hablar entre los querubines. Entonces era o que él entraba al Ohel Moed y a través del Ohel Moed entraba al Santísimo y ahí tenía una relación directa con los querubines. Pero antes de eso, ahí claramente nos dice que Aarón y Miriam podían estar ahí, ¿ya? Pero después de eso, ya ellos no podían estar ahí. Solo el que podía entrar era Aarón una vez al año. Moshe podía estar ahí cualquier día del año. Ahora, por eso se dio la murmuración también. Porque, bueno, si ustedes ven que dice que empiezan a murmurar, ¿verdad? Porque él tenía una egipcia, ¿verdad? Una cusita.
una esposa egipcia. Pero ¿por qué se quejan de la mujer y después empiezan a hablar de otra cosa, verdad? De que porque, que solo con nosotros acaso solo con nosotros, solo con Moshe habla, ¿no? Pero es que hay que entender que en todo el contexto nos está hablando también cuando Moshe le pide, el Eterno le pide a Moshe que traiga 70 príncipes. ¿Para qué? Para que estén en la presencia y sean impartidos del Espíritu que está en Moshe. Entonces, ¿qué pasó? Que esos días que estuvieron de separación, no recuerdo cuánto dice exactamente, estuvieron separados, ¿verdad? Santificándose. Obviamente eso quiere decir que no podían tener relaciones sexuales. Entonces estaban fuera de sus hogares, lejos de su familia, y estaban ahí en la presencia del Eterno para recibir lo que el Eterno les iba a impartir, ¿verdad? A través de Moshe. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley oral dice, o hay un midrash que comenta que 2 de ellos no estaban ahí, sino que permanecieron con sus familias. Entonces, la mujer cusita, que no era Sífora, era otra mujer, ya Sífora había regresado con Jetro, ¿verdad? Entonces, empezó a quejarse, a decir, pero ¿por qué ellos si vienen aquí y hacen están con su esposa y toda la familia y toda la cosa, ¿verdad? Y a mí Moshe nunca me hace visita conyugal, ¿verdad? Eso es lo que ella estaba diciendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Moshe había decidido no volver a tener relaciones sexuales con ninguna mujer, porque lo que él quería es estar solamente en la presencia divina. Entonces, por eso es que entonces viene la crítica de ellos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? O sea, no era así como que, ay, te metiste con una negra, ahora vas a contaminar la familia. No, era, ¿qué pasa con Moshe, que se cree tan santo, que no quiere estar ni siquiera con su esposa, y él tan pobre de mujeres se está quejando, que no la está atendiendo, etc. Entonces empieza ese debate. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, ahí más adelante lo vamos a tener que aprender. Pero la verdadera satisfacción de Moshe, plenamente en ese momento, era la divina presencia. Eso era lo que le llenaba a él. Y él no quería salir de ese lugar, y eso estaba bien con el Eterno. Entonces, por eso es que el Eterno los confronta, les dice, bueno, sálganse de acá, y ahora sí, les voy a hablar, pero diferente. Y a partir de ahora les dice, mire, los profetas van a recibir visión, van a recibir sueños, pero a nadie le voy a hablar como le hablo con Moshe, que le hablo cara a cara. Entonces, a partir de ahí cambiaron las situaciones. Entonces, esa es la razón por la cual se da esa situación. Si no me equivoco, el Midrash dice que los 70 príncipes se separaron 40 días. ¿Ok? Sí, adelante. Sí, Sara y Esther. Adelante, Sarita. Yo tengo una duda. Esto que menciona respecto a Miriam, ¿fueron los méritos que ella tuvo para que el pueblo la esperara durante el tiempo que ella tuvo libertad? ¿O qué otra cosa que había hecho como para que el pueblo le diera tanta importancia para esperarla? Obviamente Miriam era una mujer de una espiritualidad muy alta, era muy importante para el pueblo por varias cosas, ¿verdad? Porque ella era la que había cuidado a Moshe cuando lo metieron al agua, ¿no? Cuando tiraron al Nilo. Y por otro lado también ella era una profetisa, como ya sabemos. Y por otro lado, por el mérito de Miriam era que el pueblo tenía agua. Recuerden que eso lo dice el Midrash y lo dice inclusive Pablo. Había una piedra, una roca, que cuando el campamento empezaba a moverse, como lo vemos acá, que empezaban a levantarse, irse, esa piedra lo seguía por el desierto. Entonces la piedra, cuando ya ellos llegaban al otro lugar, estaba todo el campamento armado. Ellos hacían como unos canales alrededor del campamento y la piedra se posicionaba en un lugar, nadie la movía, se movía sola. Y la piedra en el momento que llegaba a ese lugar empezaba a brotar agua. Y el agua que brotaba llenaba esos canales para que todo el campamento tuviera el abastecimiento de agua. Así era como estaba funcionando. Entonces, por el mérito de Miriam, es que existía agua a través de esa piedra. La evidencia de eso que está escrita es que el día que ella muere, ¿qué pasa?
se seca la roca. La roca no vuelve a dar agua. Y por eso Moshe va y el tema de que la golpea 2 veces y todo eso, ¿verdad? Pero ese es el mérito que ella tenía. Y por eso, obviamente, si ella no estaba en el campamento, pues no había agua. Ok, nada. Mucho gusto. Esther, Voy a ser breve, Roel. adelante. Yo conozco un matrimonio que está así, ellos ya tienen tiempo que se separaron, no están divorciados, solamente acordaron que ya no acostarse juntos porque el varón quiere ser parte de los 144,000 y también porque pues dice que en la antigüedad ya no tenían relaciones y había hecho buscar a otras mujeres. La otra pregunta es de que si las mujeres también pueden usar sí. Ok, la primera respuesta es, si él no es Moshe, entonces lo que está haciendo es justificando temas que no ha resuelto en su vida emocional. ¿Listo? Ok. Ahora, si él es Moshe, bueno, ahí mi respeto, reencarnó Moshe en México. En segundo lugar, no, la mujer no usa tzitzit porque el mérito del tzitzit o el mandamiento del tzitzit es para el varón, no para la mujer. Muy bien. Entonces las mujeres tienen los méritos por sus propios mandamientos y los hombres tienen méritos por sus propios mandamientos. Que se complementan en el momento que se casan. Sí, que cuando se casa, cada uno se complementa. Ahora, ¿por qué la mujer no necesita tzitzit? Porque la mujer no tiene el cerebro como lo tiene el hombre. Y el tzitzit necesita acomodar los pensamientos, recordar, etcétera, los mandamientos, que no se desvíe el corazón, bla, bla, bla. Y el tzitzit solamente hay que usarlo con una prenda cuadrada, no se usa en la faja del pantalón como lo hacen en raíces hebreas. Eso quiere decir que la forma correcta de usar el tzitzit es o en el talit, que tiene los tzitzit, que obviamente usted no va a andar con el talit puesto todo el día, el talit solamente se usa para hacer el shaharit de la mañana nada más, o si usa el que se llama el talit katán, que es como el chaleco que se usa encima o debajo de la ropa, y que es una prenda cuadrada que tiene para llevar los tzitzit. Pero andar los tzitzit en la faja o en la pretina del pantalón, eso es una alteración del mandamiento. Muy bien. Qué bien que dices esa pregunta. Muchas gracias, Roel. Con mucho gusto. Roel, disculpe una molestia. Sí. Yo ya no entendí bien esa parte. O sea, sí entendí lo que dice que no deben de usar los tzitzit en las pretinas del pantalón, junto al cinturón, que eso no es lo correcto. Entonces, ¿cuál fue lo que dijo usted? Está el talit gadol, que es el manto de oración tradicional que todo el mundo conoce. Ese manto tiene los tzitzit. Sí. Y se usa para orar solamente en la mañana. Eso no se usa, ese talit no se usa ni para predicar, no se usa ni para danzar, no se usa para otra cosa más que para la oración de la mañana. Y los otros tzitzit que se usan en lo que se llama el talit katán, que es el talit pequeño. El talit pequeño es como un chaleco que se usa como una prenda interior. Ahí es donde están los tzitzit pegados. Entonces, no sé si ustedes han visto que hay judíos que sí los usan por fuera y hay otros judíos que no se les ven. ¿Por qué? Porque el interés de algunos no es enseñarlos, sino saber que van por dentro. Entonces ellos se ponen el chaleco y los meten dentro del pantalón. Por eso es que muchos de ellos no se notan. Hay otros grupos que tienen otra práctica donde los usan por fuera, ¿no? Entonces se ve, inclusive el talit katán lo usan por encima de la ropa, ¿no? Pero al fin y al cabo, el usar el tzitzit sin talit katán, sin el chalequito ese que menciono, es una distorsión del mandamiento, porque hoy no tenemos prendas de 4 esquinas. O sea, el pantalón no tiene 4 esquinas. La camisa no tiene 4 esquinas. Aunque sí hay camisas que han hecho kosher que sí tienen las 4 esquinas. Entonces ya vienen con los tzitzit y todo, entonces ya te usas la camisa, ¿verdad? Es como un t-shirt grande y es como como un concepto más moderno, ¿no? Que se está usando ahora. Pero esa es la razón, pero o sea, cuando un judío ve a un raíces hebreas usando el tzitzit del pantalón, pues le da risa, ¿no?
Muchas gracias, eso yo no lo sabía. Muchas gracias, Roy. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más ahí? La otra, gracias. La otra María. Estamos llenas de Marías. Bendito sea el Padre. Ya me siento como Jesús. Adelante. ¿Por qué en el Salmo, bueno, eso yo lo he notado en esos dos salmos, en el 145 y en el 119, se dividen los párrafos del Salmo con letras del alefato? Porque es una codificación mística para leer el Salmo. Entonces llevan las letras del Aleph Taf. Entonces, digamos, el verso 1, por ejemplo, empieza con la primera palabra, empieza con la letra Aleph. El segundo verso, o la segunda estrofa, digamos, empieza con la letra Bet, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando está codificado de esa manera es porque es un verso muy potente para meditar, tiene mucha mística, tiene mucha fuerza espiritual, y por eso es que son los salmos normalmente más poderosos para poder orar y para poder hacer meditación. ¿Ok? Sí, lo ves, pues arraba. Muy bien. ¿Alguien más ahí? Creo que ya no sé que Estela haya levantado otra vez la mano. Esther, ¿levantaste la mano de nuevo? No, Ok. Perfecto, está bien. Bueno, entonces vamos a hacer un comentario por acá. Hay una frase que aparece en hebreo en este. ¿Ahí levantaron la mano? Ok, hay una frase que aparece aquí en hebreo, en este pasaje. Ahora la vamos a ver dónde. Que es la frase Lama Nigará, como dice ahí en su pantalla. Esa palabra o esa frase tiene un significado muy importante. Significa ¿por qué hemos de ser privados? Eso es lo que significa. ¿Por qué hemos de ser privados? Esta parashá empieza con un texto, ¿verdad? Que dice, y habló a Moshe, Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile cuando eleves las luminarias. ¿Verdad? Esa palabra bealoteja significa elevación. Cuando eleve las iluminarias, bueno, está hablando de las iluminarias del templo, está hablando de la menorá. Dice, frente a la faz de la menorá estarán iluminando las 7 lámparas. ¿Ok? Ahora, encontramos que dentro de esto, ¿verdad? Está una circunstancia que se da, que la vemos en el capítulo 9. Busca aquí, porfa, el capítulo 9. Que tiene que ver algo con la impureza ritual, ¿verdad? Y es lo que dice en el capítulo 9, verso 1, si lo quieres leer. Vamos a leer el 9, del 1 al... vamos a ver. Del 6, perdón. Del 6 al 7. 6 y 7. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moshe y a Aarón y les dijeron, hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas a Adonai en la fecha establecida junto con los demás israelitas. Ok, entonces se está dando una instrucción, ¿verdad? De que hay que celebrar el Pesaj. Pero ¿cuál era el problema? Que había un grupo de personas que dicen, estamos impuros. O sea, que ya ellos sabían lo que era la impureza ritual por la muerte. Porque hemos estado en contacto en un cadáver. Pon la pantalla ahí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una situación con la impureza que se da. Esos hombres que se habían contaminado con cadáver fueron los que habían trasladado el cuerpo de Yosef de Israel con el campamento. Porque los huesos de Yosef fueron sacados de Egipto, como ya sabemos, ¿verdad?
Entonces ellos al cargar con el cadáver, al cargar con los huesos de Yosef, obviamente estaban siendo contaminados con la muerte. Recordemos que la impureza por la muerte es una impureza ritual. Hay varias impurezas ritual que se dan. Una es la muerte. ¿Cuáles son las otras que podemos encontrar? La nidad de la mujer. ¿Cuál otra? Las relaciones íntimas, pero más que todo por el derramamiento del semen del hombre. O sea, un hombre inclusive que no tiene relaciones, pero tiene lo que hoy se conoce como eyaculación nocturna. Eso es un problema de purificación, es un problema de pureza ritual. ¿El otro caso cuál era? Animal inmundo. Sí, el animal inmundo también. Tocar un animal inmundo. ¿Qué más? Cuando eran contagiados, se contagiaban con lepra, ¿no? Exactamente, cuando había alguien que se contagiaba con la sará, la lepra, entonces no podían estar en contacto con esa persona y obviamente hay un proceso de purificación. Por eso es que más adelante, para resolver ese problema, bueno, se enseña lo que es el tema de la vaca roja, ¿verdad? Que era la única forma de poder hacer el ritual de purificación. Había que quemar la vaca roja, guardar las cenizas. Esa vaca roja no era un sacrificio, era un ritual. Esa vaca se quemaba fuera del campamento, no era un ritual en el altar. Se consumía hasta las cenizas, se mezclaban con aguas del templo y esas eran las cenizas y las aguas con las que una persona se purificaba para poder acercarse al espacio sagrado. Cuando la mujer tiene un bebé, ¿es el mismo que la niña? También el de la mujer cuando ha tenido un bebé, era la misma situación. Entonces, ¿por qué se daba esa situación? Porque el espacio sagrado estaba diseñado para que no hubiese contaminación de muerte. Si nosotros vamos al principio, en el jardín del Edén, no había muerte sobre la tierra. Por eso es que la presencia del Eterno estaba ahí, había una conexión con los hombres, no había ningún problema, hasta que hay una situación que entra al mundo, que es la muerte. En ese sentido, cuando empieza a entrar la muerte, la presencia divina no se puede manifestar en medio de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Para que esto pueda volver a suceder, entonces la respuesta es el Mishkan, el tabernáculo. El tabernáculo es el microcosmos del jardín del Edén. Por eso tenía adornos de árboles y palmeras y granados y cositas así, ¿no? Porque todo era un microcosmos de lo que pasaba en el jardín del Edén. Entonces, si alguien quería acceder al espacio sagrado desde el lugar, desde el campamento, lugar santo, lugar santísimo, etc., todo el mundo tenía que estar purificado. Entonces, esto era un ritual de purificación por la situación ritual requerida para estar en el espacio de la santidad, en este caso del templo, por ejemplo. Entonces no podía haber esta situación en nadie a menos de que la resolviera. Ahora, ¿tenemos ese problema hoy en día? ¿Qué creen? Sí. Sí, sí, claro, hoy existe el mismo problema. El detalle es que no se va a resolver hasta que termine el milenio. Eso es lo que nos enseñan la Mishnah nuestra es el Nuevo Testamento. Y nuestra Mishnah nos dice en Apocalipsis que hasta que el Hijo le entregue el reino al Padre, entonces la muerte dejará de existir. Y en ese momento Él vendrá y habitará con nosotros en la Nueva Jerusalén, donde no va a haber templo, porque el templo de la Nueva Jerusalén va a ser nuestro Elohim. Y en ese momento ya no va a haber problema con la muerte. Mientras no suceda eso, siempre vamos a estar lidiando con ese problema, porque hoy es imposible, ¿no? Saber, por ejemplo, cómo nos contaminamos con la muerte. Usted saluda a gente en el trabajo, los abraza, los besa, usted no sabe si vienen de una vela, de un funeral, etc. Hay cosas que nosotros enseñamos que podemos hacer, no porque vamos a resolver el problema del todo, pero sí porque podemos tener una conciencia, y eso, la conciencia a veces nos hace pecar. Entonces yo le recomiendo a la gente, si usted, por ejemplo,
fue a una vela porque se murió su mamá y a usted le tocó asistir todo ese tema, pues trate de hacer una pureza ritual, ¿verdad? Aunque sea en el baño de su casa. Lo mejor sería que tuviéramos una mikvé, ¿verdad? Pero obviamente nosotros no tenemos una mikvé. Ningún grupo de raíces hebreas que yo conozca tiene una mikvé. Pero si usted tiene un río, tiene el mar, tiene un lago donde corre el agua, y si no, bueno, le toca hacerlo en la ducha de la casa, ¿no? Y yo les recomiendo que se bañen y usen sal también, ¿verdad? Para hacer esa purificación. Esa es mi recomendación. Entonces, son cositas que suceden. En este caso, hay una situación. Estos hombres no podían celebrar Pesaj. Entonces, interesantemente, ellos hacen esa declaración, Lamá Nigará, que significa, siguiente pantalla, ¿por qué hemos de ser privados o por qué hemos de ser excluidos? Ahora, esto no es una protesta contra la Torá, sino que más bien está demostrando que ellos tenían como ese deseo, ese anhelo de decir, no, pero ¿cómo no la vamos a perder, verdad? No están diciendo, ay, no, es que la ley es injusta y nos está dejando fuera y nosotros hicimos algo bueno y haciéndolo bueno nos estamos dañando porque de ahí, bueno, etcétera, ¿no? No, realmente lo que está sucediendo es que ellos preguntan, que, bueno, nosotros sabemos que obviamente esto iba a suceder con nosotros, pero vamos a insistir, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, o sea, tiene que haber una solución. Fueron proactivos. Exactamente, y eso es lo que debemos de entender, que no simplemente estamos, como decíamos la semana pasada en la lección del lunes, reaccionando a lo que nos pasa, sino que vamos a decir, ok, ¿y qué podemos hacer al respecto? Ser proactivos, ¿verdad? Como cuando Kefa les predica a la multitud en Shavuot, y todo el mundo dice, ay, sí, nosotros somos los culpables de la muerte de Yeshua. Sí, nos tocó. No, ellos dijeron inmediatamente, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, viene una respuesta. Entonces, en el mismo escenario, se da esta situación. Y ahí debemos de aprender algo. Que el deseo siempre abre nuevas posibilidades. El deseo siempre abre nuevos caminos. Cuando hay un deseo genuino, por la luz, entonces se abren caminos que antes no existían. Moshe no le responde nada inmediatamente, le dice, ok, vamos a ir a consultar, esperen. Voy a preguntarle al Eterno qué es lo que quiere decirnos acerca al respecto. Y entonces ocurre algo extraordinario. Vea lo que ocurre tan extraordinario que no había ocurrido antes. Siguiente pantalla. Cuando ellos hacen esta consulta y Moshe trae la respuesta, se abre una nueva oportunidad. Nace un nuevo mandamiento. Nace el mandamiento de Pesach Sheni. Mandamiento de Pesach Sheni, que significa precisamente la segunda oportunidad para celebrar Pesach. Nace el 14 de Iyar, un día que no existía anteriormente. Recuerden que el primer Pesach, ¿qué fecha es? 14 de Nisan, un mes antes exactamente. Pero aquí se abre el 14 de Iyar como un día también de celebración. No existía anteriormente. Se abre un camino. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un deseo espiritual. Estos hombres que tienen ese deseo auténtico de decir, ¿cómo cambiamos esta realidad que tenemos? Entonces, cuando una persona tiene ese deseo genuino de acercarse al Eterno, ¿a qué no sabes? Los cielos se le abren. Y eso es lo que nos está enseñando esta historia. Los cielos se nos abren y las cosas empiezan a suceder. Algunos místicos enseñan que este fenómeno se conoce como Sahar Baonesh, que significa recompensa y consecuencia, ¿verdad? Y todo pensamiento, toda acción, toda palabra va a producir siempre una consecuencia. Nosotros vivimos en un universo así, de causa y efecto. Si sembramos luz, ¿qué recogemos? ¿Sembramos oscuridad? Exactamente. Entonces existe un elemento que muchas veces olvidamos, y esto es muy importante, que hay un concepto llamado tiempo. Porque ¿qué es lo que se dio para traer una respuesta en este caso?
un tiempo y una marca dentro del tiempo. Entonces, entre la semilla y el fruto, siempre va a existir un proceso. Eso no lo podemos brincar nunca. Entre la causa y el efecto, siempre va a haber una espera. Muchas personas abandonan el camino espiritual. ¿Por qué? Porque no ven resultados inmediatos. Muchos están decepcionados porque dijeron, venga Cristo y mañana todo se va a resuelto. Y no les pasó. Y nosotros tenemos que entender que a veces no solamente es que yo oro y yo espero y yo tengo fe, sino también que pues tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que hacer algo y a veces ese algo es algo muy interesante que se vuelve en algo extraordinario. Quería comentarle lo que le pasó al rabino McDonald, ¿verdad? Que nos decía hoy en la mañana. Él tiene un discípulo que está muy enfermo y por un tema legal él no puede conseguir las medicinas en Estados Unidos. Entonces lo llamó, rabino, mira, estoy enfermo. ¿Qué hizo el rabino? Hey, lo que hacemos todos, ¿qué decimos? Para orar. Y nosotros vivimos en el paradigma de que ya oré y el poder lo tiene que sanar y esa es la voluntad divina, ¿cierto? Y hay gente que se muere y ¿qué hacemos? O sea, oramos y la gente se muere a veces. ¿Cuántos han visto eso? O no se sanan o se ponen peor. Esa es la realidad. Pero entonces resulta que el rabino tenía que hacer un viaje a México, allá por Veracruz. Y entonces nos comenta que él dijo, ya colgué la llamada, yo pensando que ya casi tengo que salir para el aeropuerto y toda la historia. Y empieza con esa inquietud, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer más que orar? Entonces viajó desde California, donde ellos viven, 2 horas y media y cruzó la frontera de México con Tijuana, donde está Tijuana, para meterse a una farmacia y decirle, mire, necesito este medicamento y necesito que me lo den sin receta. Y en un lugar le dijeron, no, es que sin receta ese medicamento no. Y se fue a otro y le dijo, mire, es que necesito un medicamento, pero necesito saber si hay un doctor. ¿Y para qué necesita el doctor? No, por si me dan receta. Aquí no necesitamos receta. Entonces, de ahí le dieron el medicamento, se regresa para el otro lado, deja el medicamento, viaja para Veracruz, ¿verdad? Y todo ese trabajo, ¿verdad? Por decirlo como un ejemplo, es decir, ok, esta es la posibilidad, esto es lo que Dios dice, pero ¿qué hago yo más allá de lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la fe, pero ¿saben una cosa? Nosotros somos las manos del Eterno. Y a veces tenemos que movilizarnos y tenemos que hacer cosas que normalmente no haríamos por muchas situaciones, ¿verdad? Porque, bueno, en ese caso él implicó perder su vuelo, comprar otro vuelo e invertir más dinero en un montón de cosas que normalmente uno dice, ¿para qué voy a hacer todo eso si ya oré? ¿Verdad? Pero bueno, eso es lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros entendemos las acciones espirituales, no solamente en lo que religiosamente pensamos siempre, también provocamos que sembremos semillas que a veces no nos damos cuenta que son las más poderosas que pueden terminar germinando. Por eso la lección, ¿verdad?, de la Ma Nigará es que realmente la actitud puede cambiar las circunstancias. El verdadero deseo de la luz puede cambiar las cosas. Ellos pudieron haber dicho, bueno, estamos impuros, no podemos participar, no la perdimos, no hay nada que hacer. Pero ellos eligieron otra respuesta. ¿Por qué me pasa esto? Se preguntaron. ¿Por qué nos tiene que suceder esto? Y la persona que crece normalmente es la persona que pregunta. Hay gente que no cuestiona, no pregunta, no dice, ¿y qué más puedo hacer, verdad? ¿Qué puedo ofrecer más allá de lo que ya no pude hacer hoy? Entonces, ¿cómo yo me puedo acercar más al Eterno? ¿Cómo puedo cumplir ese mandamiento? Todos siempre vamos a enfrentar dificultades, problemas, economía, emociones, desafíos espirituales, pero la pregunta es, ¿nos vamos a alejar de la luz? ¿O vamos a ser como estos hombres que dijeron, nosotros no nos podemos perder esta luz? Nosotros necesitamos otra oportunidad. Entonces, ¿por qué tengo que quedarme atrás? ¿Por qué tengo que rendirme? ¿Por qué tengo que abandonar la posibilidad de crecer espiritualmente? Cuando el deseo es verdadero, amados y amadas, Hashem abre
nuevos caminos. Cuando el anhelo es sincero, aparecen nuevas oportunidades. Cuando la persona busca la luz con todo su corazón, entonces inclusive lo que parece imposible se ve transformado. Vea la siguiente pantalla, lo que dice por acá. Muchas veces nosotros nos quedamos en la culpa, ¿verdad? ¿Y la culpa qué nos hace? Estar estancados viendo el ayer. Lo que no fui, lo que no hice, lo que me pasó, bla, 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 bla. Y entonces el mensaje que esto nos trae es, no, yo no valgo nada, no, yo no me lo merezco, no, yo no sirvo para esto. ¿Y cuál es el efecto que trae esto? Paraliza a la gente. Simplemente andan buscando de que ahora lo que les toca es el castigo, ¿verdad? Y se castigan primero mentalmente, viven condenados mentalmente, y eso los consume. Pero por otro lado está la Teshuvá. ¿Qué significa la palabra Teshuvá? Arrepentimiento. Sí, se tradujo como arrepentimiento, pero literalmente significa retorno, volverme al eterno, exactamente. Entonces esa dirección impulsa hacia el mañana. Esa dirección no nos lleva al ayer, a lo que yo fui, a lo que no hice, bla, bla, bla. No, nos impulsa al mañana. Y el mensaje que tiene es, yo puedo ser mejor. Yo tengo tiempo para lograr las cosas de una mejor manera. Y el efecto es que nos mueve, nos hace buscar rectificación. Y ese movimiento y esa rectificación que nosotros llamamos en hebreo Tikkun, exactamente. ¿Qué es lo que hace el Tikkun? Genera energía. Energía. El enemigo espiritual no necesita que abandones el camino. Le basta con mantenerte inmóvil, lamentando el pasado. Usted puede seguir sentado en la Keilah, puede seguir sentado en la misa, puede seguir sentado en el culto. El enemigo no le importa. Mientras usted esté, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, calladito más bonito, sin hacer nada, tranquilo. Siga ahí, yendo a la iglesia, haga lo que tenga que hacer. El enemigo espiritual lo que quiere es que usted simplemente no se mueva. Y el movimiento es lo que genera energía. Recuerde esto, el movimiento genera energía. Entonces, siguiente pantalla. Los sabios enseñan que cuando una persona descubre que ha estado estancada, atrapada, o que ha estado por un sendero equivocado, no debe quedarse ahí, obviamente. Tiene que salir, tiene que dejar las lamentaciones. Ya hay un libro de lamentaciones que fue escrito, usted no tiene que escribir uno nuevo. Así que no ayude más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el camino de la rectificación. Por eso comparan la vida del hombre que descubrió que avanza por un camino lleno de lodo, baches y obstáculos. Si ya recorrió una gran distancia por ese sendero, no tiene sentido regresar hasta el punto de partida. Ya sé que hay huecos, ya sé que hay baches, ya sé que hay barro, ya sé que hay un precipicio. ¿Para qué voy a recorrer el mismo camino? Lo más inteligente que sería, encontremos el atajo. El atajo que nos va a conectar con el camino correcto. El atajo que nos va a llevar a una nueva etapa. Entonces, así ocurre también en nuestra vida espiritual. Muchas personas permanecen paralizadas por errores del pasado y viven recordando lo que hicieron. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la gente que vive paralizada con el error? El error se le convierte en un horror. Así es. Se le convierte en un horror. Se le convierte en un horror que lo paraliza, no lo deja avanzar. Entonces, viven recordando lo que dijeron, viven recordando las oportunidades perdidas y mientras siguen mirando hacia atrás dejan de avanzar. Pero la Torá nos enseña otro camino. No te detengas en el pasado. No te quedes atrapado en el error. No te identifiques con tu caída. Tu caída no eres tú. Vamos. ¿Verdad? La gente le dicen, mira el borracho. Porque un día se embriagó y se fue para ese lado, ¿no? Pero tu caída no eres tú. Entonces, no te quedes en el error. No te identifiques con ello. Identifícate con la capacidad de levantarte. Tú tienes la capacidad de levantarte. Y nosotros tenemos una frase
mesiana que dice, yo todo lo puedo, Yeshua, Mashiach, que me fortalece. Amén. ¿Sí o no? Ok. Es que en raíz, de verdad, en raíz hebrea se nos fue lo pentecostal, entonces ya todo el mundo está así como que, ¿verdad? Viéndolo feo a uno, ¿ah? Pero antes era grito de júbilo. Ticún es rectificación. ¿De acuerdo? Con mucho gusto. De hecho, no sé dónde fue que escuché lo de... Micrófono. Ay, Si alguien quiere comentar algo, abre el micrófono y nos dice, ¿ok? no sé dónde fue que escuchó, fue que leí que mencionaba como una pequeña reflexión que decía a las que las personas que les interesa que uno no avance, lo llaman a uno por el error que cometió. Pero el Eterno es tan bueno y bondadoso que te llama por tu nombre, por lo que tú Claro. eres. Entonces, que es ahí donde está como la oportunidad de renacer, ¿no? Y eso como cuando le ponen un apodo, ¿verdad? Y usted se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque usted se identificó. Uy, jupa de mono, ¿cómo está? Y usted se ve en el espejo y dice, mira, sí tengo jupa de mono. Tengo cara de mono, me parezco un mono. Entonces se enojó por lo que le dijeron. Y ahí se quedó con ese apodo toda la vida. Pero así nos pasa con los errores, con las caídas, ¿verdad? Nos queremos quedar ahí amarrados y bueno, la gente nos puede decir lo que sea, pero usted es el que define si se la cree o no se la cree. Entonces, cuando nosotros vivimos recordando, ¿verdad? Esas cosas nos dejan paralizados, nos quedamos atrapados y nos tenemos que identificar con la capacidad de podernos levantar. Cuando una persona tiene un deseo ardiente de alcanzar su transformación, va a dejar de mirar constantemente lo que fue y comienza a enfocarse en lo que puede llegar a ser. Eso los sabios lo enseñan como de la siguiente forma. El lugar donde te encuentras hoy es más importante que el lugar donde caíste. ¿Ok? En otras palabras, usted decide si el mañana va a ser igual que lo que está haciendo hoy. O decide que hay un cambio y mañana va a estar en otro lugar más importante. Entonces, lo importante no es cuántas veces te tropiezas, sino lo importante es hacia dónde estás caminando ahora. Eso es lo más importante. Muchas personas confunden la Teshuvá, por eso es que es importante definir que la Teshuvá, más que arrepentimiento, es volverme, cambiar de dirección, cambiar de lugar, hacer un movimiento, ¿no? Porque normalmente la gente dice, uy, me siento arrepentido. Y la pregunta es, ¿y cambiaron algo? ¿Cuántas veces usted ha dicho, me siento arrepentido de haber dicho lo que dije? Y usted fue y cambió lo que dijo y generó algo diferente. Casi nunca. Entonces, por eso es que a veces quedarse en arrepentimiento como traducción es como limitante, ¿no? Porque a veces más se conoce como el remordimiento, ¿verdad? Como normalmente se hace en la misa, por mi culpa, por mi culpa. Pero ahí salgo y no hago nada, ¿no? Por cierto, eso que se hace así es del Shaharit, ¿verdad? Sí. Muchas personas entonces confunden, ¿verdad? Y dicen, es que no, la culpa lo que dice es no valgo nada. No vale la pena, yo no soy nadie y bla, 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 y todas estas cosas. Entonces la Teshuvá dice, yo puedo ser mejor. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo está en una situación pésima. Se cayó, gastó toda la herencia, lo perdió todo. Termina cuidando marranos, cerdos. Comiendo con ellos. Deseando comerse lo que se comen los marranos, ¿verdad? Y entonces dice, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Dice la parábola, y volvió en sí, ¿verdad? Mucha gente, cuando dice me arrepiente, en lugar de volver en sí, vuelven en no. Sí, porque siguen haciendo lo que no tienen que hacer. Pero dice que él volvió en sí. Y cuando volvió en sí, ¿qué fue lo que dijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Dos acciones claras. O sea, primero dijo, no me gusta lo que estoy viviendo. ¿Para qué estoy acá si en la casa de mi padre yo tengo otros beneficios? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me levanto, vuelvo a la casa de mi padre y le voy a decir lo siguiente. Recíbeme, aunque sea como un empleado, aunque sea como un siervo.
porque eso es lo que me merezco. Pero pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser siervo del papá o estar ahí limpiándole el desperdicio a los cerdos, verdad? Y sin poder comer bien y vivir bien, etc. Entonces, eso es lo que pasa. Si nosotros no nos movemos, nada cambia. Seguimos igual, seguimos en lo mismo. Y hoy, lo que estás viviendo, si no te gusta, pues muévete, algo mejor va a suceder siempre. Eso es lo que nos está diciendo desde el principio. Entonces, el enemigo quiere tenerte inmóvil. Le basta con mantenerte recordando tus errores, le basta con que pierdas la esperanza. Por eso, la verdadera Teshuvá consiste en reconocer el error, corregirlo y seguir avanzando. En este pasaje, vamos a poner la siguiente pantalla. En esta parashá hay algo que no sé si algún erudito de ustedes que lee hebreo se dio cuenta. Pero aparece una letra Nun. La letra Nun es la que está a la izquierda, ¿verdad? ¿Ok? Pero en este texto aparece 2 veces la Nun, pero al revés. Así como aparece ahí en la pantalla, invertida. Y es algo bastante interesante porque eso es ¿cómo se llama? Un error. Cuando usted ve en la Torá, por ejemplo, si usted la lee en español y se encuentra un error o una contradicción, no es que es un error ni una contradicción, es un acertijo. Por ejemplo, ¿quién mató a Goliat? Ya se los he dicho, ¿ah? La piedra. Bueno, ¿quién le lanzó la piedra para matar a Goliat? Que está chistosito hoy. Bueno, todos sabemos que la tradición dice David. Pero más adelante dice que no fue David, que fue otro personaje. ¿Ya? Entonces usted lee aquello y lee esto y dice, ¿qué es esa contradicción? ¿Verdad? Entonces, ¿lo mató o no lo mató David? ¿Lo mató o no lo mató este otro personaje? ¿Verdad? Entonces, al final, esa contradicción, ¿para qué sirve? Para que nosotros encontremos un acertijo que nos va a revelar un misterio. Por ejemplo, cuando Yeshua envía a los discípulos, en uno de los pasajes le dice, en uno de los evangelios, en Mateo, por ejemplo, les dice, lleven bordón, lleven alforja, pero no lleven sandalia. Y en Lucas le dice, lleven bordón, lleven alforja y lleven sandalia. Entonces, porque a uno les dice que lleven la sandalia, a otros dicen que no lleven la sandalia. ¿Qué significa eso? Entonces, esas contradicciones son acertijos de la Torá que tienen un misterio. Ahora, ¿por qué a uno les pide sandalia y a otros nos pide sandalia? Vamos a verlo en nuestro propio episodio. Bueno, les voy a decir por qué. Porque uno es para el primer remanente y el otro es para el segundo remanente. El primer remanente es Judá y el segundo remanente somos nosotros. Y eso tiene un mandamiento detrás de eso. Recuerdan que para que vos pidiera la mano de Ruth, tuvo que pedirle a aquel fulano que se quitara la sandalia. Exactamente. Entonces, el no tener la sandalia es perder el derecho de tener reproducción con la descendencia. Y por eso los judíos no se reproducen con nadie. Ellos no hacen proselitismo con nadie. Nosotros venimos del grupo donde sí se han multiplicado y han llevado discípulos a las naciones. Y el libro de Mateo está dirigido a los judíos y el libro de Lucas está dirigido a nosotros. Esa es la razón. Entonces, ese es el resumen de 4 semanas de estudio. Bueno, ahí para que sepan, uno pierde el cabello para que ustedes se vean más guapos. Entonces, las dos nun invertidas, las dos nun que están ahí invertidas están al principio y al final de un texto, que es así como poner los paréntesis, exactamente, 2 corchetes. Entonces, en este pasaje las encontramos tomando esta forma y la función que tienen, están delimitando una oración recitada por Moshe, que está en el verso 10:35 y 10:36. Si alguien lo quiere leer, números 10:35 y 10:36. Obviamente en español no lo vamos a ver, pero está en el texto hebreo. Sí.
Ok, 10:35. Sí. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moshe decía: levántate, Adonai, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moshe decía: regresa, Adonai, a la incontable muchedumbre de Israel. ¿Cuándo decimos eso nosotros? ¿En qué momento decimos esos versos? Cuando hacemos la liturgia. Cuando vamos a leer la Torá, se dicen esos versos. ¿Ok? ¿No se acuerdan? Las dos frases se dicen cuando hacemos la liturgia para leer la Torá. Entonces, cuando se abre la Torá, entonces dice eso. Moshe decía, levántate, Adonai. Cuando se cierra la Torá, ¿por qué? Porque la Torá se saca y se mete en un arca también. ¿Ya? Y eso es en representación de eso. Entonces, ¿por qué están esas letras ahí? Los sabios comentan que la letra Nun acá representa una palabra que es la palabra Nefilá. La palabra Nefilá significa caída, significa descenso espiritual. ¿Ok? Eso es lo que significa esta palabra. Representa los momentos en que la persona siente que ha perdido la fuerza, ha perdido dirección, ha perdido propósito. Pero cuando la Nun aparece invertida, ¿qué está haciendo? Exactamente. Un efecto contrario. Es para que tú digas, no, yo no voy a estar caído hoy a levantar. Entonces nos recuerda algo muy importante. La caída no es el final de tu historia. Dígase lo que está a su lado, ahí en su familia, a todos. La caída no es el final de la historia. Si te caes, no te amargues. Sino que la caída puede convertirse en el punto de partida para un ascenso más grande. ¿Ok? Por eso hoy estamos recibiendo esa poderosa enseñanza. No permitas que tu caída defina tu identidad. No permitas que tu caída defina tu identidad. Define tu identidad por tu capacidad de levantarte. ¿Ok? Define tu identidad por tu capacidad de levantarte. Interesante, ¿no? Está fuerte. Claro. Siguiente pantalla. Entendemos que otra enseñanza fundamental es que no podemos estar responsabilizando a los otros por nuestro estado espiritual, ¿verdad? Siempre tendemos a decir, mira la paja que tiene aquel en su vestido, ¿cierto? Y esa paja me está dando alergia, pero no, el problema es que tienes una viga metida en el ojo, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces es muy fácil decir, es que es la culpa de mi familia, es la culpa de mi pasado, es la culpa de mis circunstancias, es la culpa de la sociedad. Pero mientras culpamos a otros, ¿qué estamos haciendo? Les estamos dando a ellos el control de nuestra vida. Estamos dándole a ellos el control de nuestra vida. Por eso la persona debe convertirse y somos llamados a ser socios de Elohim. ¿En qué? En la construcción del destino. Por eso en el ejemplo de historia de Tijuana, ¿no? De yo oro, pero ¿qué más tengo que hacer? De lo que Elohim no va a hacer, Elohim no se va a montar en un carro, salir corriendo para Tijuana. Eso lo tengo que hacer yo. Y yo tengo que moverme para hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros somos socios de Elohim, ya no somos víctimas pasivas de la realidad. Ya no somos más víctimas pasivas de la realidad, sino que somos participantes activos en la creación de nuestra historia. Por eso los sabios dicen, donde termina la excusa, comienza la transformación. Que se acaben tus excusas para que empieces a ser transformado. Mientras busques culpables, vas a permanecer estancado. Cuando asumes responsabilidad, comienzas a crecer. Y la responsabilidad es Capacidad de responder.
Habilidad o capacidad para responder, exactamente. Entonces, ahora podemos entender que si nosotros pasamos, siguiente pantalla, si nosotros estamos en un foco estático, ¿verdad? Y como está en esa imagen, en el centro, todo quebrado, todo seco, todo abandonado, y decimos, ay de mí, ¿quién podrá defenderme? No aparece ni el bendito Chapulín Colorado, ya se murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Si miras, tus heridas crecen. Si te enfocas en los defectos y la oscuridad, pierdes la capacidad de percibir la luz presente. Porque aquello en lo que enfocas tu atención crece. No conviertas una dificultad temporal en una identidad permanente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pase la siguiente pantalla, por favor. Como nosotros tenemos que entender, hay algo que se llama la Nejamá de Kisufá, el pan de la vergüenza. El alma fue diseñada a imagen del Creador. Necesita crear, construir y merecer. Tenerlo todo gratis o sin esfuerzo genera insatisfacción existencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos tener una recepción pasiva y eso va a generar vacíos. Pero si tenemos esfuerzo y participación, eso va a generar plenitud. El mayor placer no proviene de recibir, sino que proviene de merecer. ¿Qué significa entonces el pan de la vergüenza? Que hay gente que no hizo nada en este mundo. Este mundo es el mundo del trabajo. ¿Cuándo tenemos que dejar de trabajar? El Shabbat. Hasta, bueno, sí, el Shabbat, pero hasta el día que fallezcamos, ya, ahora sí. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que está diciendo, no, este mundo todo es malo, en este mundo de por sí las cosas nunca cambian, el día que me muera todo va a estar bien, pasó a mejor vida, cuando se muere alguien dicen la gente, pasó a mejor vida. Y yo no sé, no sabemos. ¿Por qué? Porque, en Kabbalah los sabios también dicen que en el paraíso la gente va a estar en dos situaciones, ¿verdad? Unos disfrutando de las plenitudes. Por eso Yeshua nos dijo, hagan tesoros ¿dónde? Allá. Hagan tesoros allá. Esfuércense por lo que está allá. Exactamente, pero otros van a estar comiendo el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Que te van a dar el maná que todos los días necesitas. Y eso va a ser el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque es lo que vas a recibir porque tú no hiciste nada por eso. Absolutamente nada. Entonces, tenemos que esforzarnos y trabajar en este mundo. Porque este mundo está generando méritos. Si en este mundo nosotros aprendemos a guardar bien el Shabbat, si en este mundo aprendemos a guardar bien los mandamientos, si en este mundo estudiamos la Torah, entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos no solamente pasándola bien en este mundo, sino que vamos a disfrutar mucho más allá. Y Yeshua lo dijo. O sea, nadie que haya perdido casa, carro, padres, madres, todo lo que usted quiera en este mundo, ¿verdad? Por causa de seguirme, que vaya a recibir en este mundo, dice, 100 veces más de lo que ha invertido o lo que ha dejado. Y después, la vida eterna. O sea, imagínate, si Él nos dice, acá yo les voy a dar mucho más de lo que ustedes han perdido, acá y en el mundo por venir. Imagínate. Entonces, tenemos que dejar esa circunstancia de estar ahí en esa pasividad. De hecho, estábamos estudiando de que hay básicamente como 3 dimensiones de recursos financieros que recibimos según nos enseña la mística judía. Y una es, por ejemplo, cuando usted recibe lo que usted trabajó, ¿verdad? Que eso es básicamente, un salario significa intercambio de vida. O sea, usted le están pagando por años. Usted le están pagando por su vida. O sea, usted llega y se pensiona y le dan un cheque porque se pensionó, pero ese cheque representa toda su vida gastada. Esa es la realidad. Ese cheque es toda su vida gastada. Y eso es la justa paga de su esfuerzo. Y eso está bien. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto usted quiere recibir de parte del Eterno? ¿Verdad? ¿Recuerda la parábola de los talentos? ¿A cuánto le dieron a uno? A uno le dieron 5, a otro le dieron 3 y al otro le dieron 1. Y un talento representa el salario de toda
su vida. Entonces, básicamente, usted tiene que preguntarse cuál es la capacidad que yo tengo de recibir. Eso tiene que ver con su vasija, eso tiene que ver con su trabajo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, al que más tiene capacidad, más se le va a dar. Eso es lo que nos enseña Mashiach. Pero por eso es que ahí es donde, si terminamos de tener excusas en nuestra vida, empezamos a tener una transformación. La otra manera de recibir es, se pegó el gordo navideño, se pegó la lotería. O sea, cuando usted recibe ese dinero que no tiene que tiene una gran potencia espiritual, pero usted no trabajó por nada en ello, usted tiene que tener cuidado de no romperse al recibirlo. Porque la mayoría, y esto no es mentira, eso es estadística, la gente que ha recibido esos premios así extraorbitantes, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo que recibió más de $1 billón de la loto en Estados Unidos y a los 7 años vivía en las calles. ¿Por qué? Porque usted no está teniendo un balance. Entonces la gente pues recibe. ¿Qué dice Santiago? Ustedes piden y piden mal, porque lo que piden ¿para qué es? Para sus deleites. ¿Qué está diciendo Santiago? Usted va a pedir y va a recibir. No es que no va a recibir. Pero cuando recibe, pregúntese si lo que pidió fue para hacer lo que tiene que hacer, para trabajar en hacer justicia, o para simplemente decir, no hombre, ahora sí, me la hice para el resto de la vida. Entonces Santiago, Jacob está diciendo, tú vas a recibir, pero vas a quedar con una deuda en el cielo. Y eso es lo que tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida. Entonces, obviamente, tenemos que aprender a darse de acá. Y yo les digo algo, hermanos, y no se los digo por nada, pero mucha gente a veces piensa, no, es que cuando yo tenga una cantidad considerable, tal vez para algunos considerable van a ser $100, o tal vez para otros van a ser $1,000, para otros van a ser $10,000. Entonces dice, cuando yo tengo una cantidad considerable que valga la pena, entonces yo de ahí voy a darse de acá. Yo de ahí voy a ayudar. Eso no va a funcionarte nunca. ¿Por qué? Porque la energía que tiene $1 la puede tener $10,000. Entonces, ¿qué es lo correcto? Usted debería tener una cajita de acá por ahí, en Shabbat llenar esa cajita de acá y decir, bueno, de aquí yo voy a estar echando la moneda y eso va a ser para hacerse de acá, para ayudar a alguien, para bendecir a quien sea, ¿no? Porque muchas veces la gente está con esa limitación de es que yo tengo tan poquito. Cuando una persona dice, yo tengo tan poco y no me alcanza, como para darse de acá, ¿qué está diciendo? Que el Eterno no provee. Que el Eterno no me da lo suficiente. O está diciendo, yo no confío, ¿no? Entonces, hay que siempre, mire, del mínimo, ¿no? Decir, no, yo me voy a esforzar y hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque siempre usted tiene que discernir eso en su vida, ¿no? A veces hasta cuando usted va en el Uber, ¿no? Usted discierna, ¿será que a este Uber le tengo que dar una propina o no tengo que dar una propina? ¿De verdad? Y a veces usted no sabe si realmente eso va a provocar bendición en su vida. Entonces, mientras nosotros busquemos quién tiene la culpa, pues no vamos a asumir lo que nos corresponde, no vamos a disfrutar lo que tiene que venir. Sí, adelante. Pastor, aquí actuaría la palabra del Eterno que dice, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Claro. O sea, que aunque sea poco lo que yo percibo, tengo, o sea, pero tengo siempre que dar esa sedacá, ese diezmo. Sí, y es que lo poco no es una cantidad y lo mucho no es una cantidad. Lo poco y lo mucho es una condición espiritual. Cuando él dice, buen siervo fiel, en lo poco, ¿qué es lo poco? ¿Que tenías poco o que tú te habías apocado por causa del reino? ¿Me comprenden? El que es mucho es el que está tan lleno de sí mismo que no se puede apocar por causa del reino. Por ejemplo, el caso del joven rico. Mashiach, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta ahí? ¿Y cuál es la respuesta según Mashiach? Guarda los mandamientos.
¿Qué nos hace heredar el reino? ¿Qué nos hace heredar el reino? Acabo de decir. Guardar los mandamientos. Entonces aquel dijo, no, sí, yo. Claro, entonces aquel dijo, no, sí, yo todo lo sé, yo me sé la Torá, bla, 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 yo guardo Shabbat, yo a ti. Ah, ok, pero te falta una cosa. Ve y toma lo que tienes y dáselo a los pobres. No está hablando de los pobres sociales precisamente. O sea, está hablando de los que se apocan por el reino. Y entonces dice que no, que él se fue desconsolado, ¿verdad? Porque dice que tenía mucho, pero que era mucho porque para alguien, o sea, la medida de mucho o poco humanamente es muy relativo, ¿verdad? Pero el mucho era él. O sea, estoy tan lleno de mí mismo que cómo voy a quedar vacío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bill Gates, $600 millones lo hacen feliz y él los ocupa. ¿Me entiende? Hay otros que no necesitan $600 millones para estar felices. Pero eso es un balance, mire, y eso tiene que ver con vidas y todas las cosas que algún día ya vamos a entrar en eso para que no se asusten todavía, ¿verdad? Pero hay deudas que tenemos ahí que ordenar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se va. En el libro de los Hechos aparece un personaje que se dice que es este joven rico, que se llama Bernabé, el hijo de consolación. ¿Por qué dicen que es el joven rico, Bernabé? Porque dicen que después el joven se fue muy desconsolado. Y por eso en el libro de los Hechos le dicen a Bernabé el hijo de la consolación. Pero hay que interesante, aparece Bernabé, que es un hombre rico, pero diciendo, ¿qué necesita la Keilah? ¿Qué necesitan las viudas? ¿Qué necesitan los apóstoles? ¿Qué necesitan aquí? Tome, yo ayudo, yo doy. ¿Por qué? Porque en algún momento le hizo clic de que él no podía limitar el fluir a través de su vida. Probablemente, no sé, tuvo una crisis, tal vez le pasó algo, tal vez se dio cuenta que eso, o sea, yo me imagino que después de eso tuvo una confrontación en su vida en algo. Por eso es que se dice que este Bernabé del libro de los Hechos es el joven rico, ¿no? Pero bueno, entonces ahí nosotros tenemos que, siguiente pantalla, reencuadrar, ¿verdad?, el problema. La pregunta, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué versión de mí mismo están intentando hacer a través de este desafío? ¿Cuál desafío estás viviendo hoy? ¿Te duele la pierna? ¿Te duele la ceja? ¿Tienes una situación económica? ¿Me pasa esto con la familia? Bueno, ¿cuál es el rediseño que tenemos que trabajar? Escuchemos, hay que escuchar. No todos los obstáculos son enemigos. La mayoría son maestros disfrazados que obligan a descubrir un camino superior. ¿Ok? Entonces, siguiente pantalla. Aquí nos habla de encender el fuego de la menorá en Bealoteja, ¿verdad? Entonces, Aarón tenía que encender las lámparas diariamente, no solamente una vez, sino todos los días, porque la espiritualidad no se sostiene con un momento de inspiración, se sostiene con constancia, ¿verdad? Nosotros cuando éramos pentecostales, aleluyos, pues estábamos ahí calientes cuando había el culto profético, ahí todo el mundo dándole fuerte, pero el día siguiente todo el mundo andaba así decaído, porque nos habían hecho adictos a eso. Y no estoy criticando eso era importante, pero ¿qué nos sostenía después si no había Torah? Entonces la espiritualidad se sostiene con constancia, y el fuego de la menorá representa el fuego interior. Diga conmigo, hay una llama que arde en mí. Está brotando el fuego santo. Me está quemando. Ahora digan fuego. Eso. Así se sabe en la canción, ¿verdad? Entonces, ese fuego tiene que estar ardiendo. La oración diaria, presente. El estudio diario, presente. La bondad diaria, en Shabbat, no, todos los días. Disciplina diaria, todos los días. Gratitud diaria, también. No basta con encender una vez la luz. La misión de la llama es mantenerla viva siempre. Cuando la llama permanece encendida, las semillas espirituales que sembramos, escuche bien esto, empiezan a florecer. O sea, yo he sembrado cosas, pero mantengo la llama encendida, lo que sembré empieza a florecer. Los bloqueos, se transforman en oportunidades. Las dificultades
se convierten en crecimiento. Los caminos que parecían cerrados comienzan a abrirse. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El fuego tiene que estar encendido. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Elohim que está en ti, que fue puesto por medio de la imposición de manos. O sea, alguien llegó y te puso la llama, pero ahora tu responsabilidad es darle aceite todos los días. Y el aceite es todo eso: oración, estudio, bondad diaria. Y le voy a decir un secreto que después, como dice mi esposa, tenemos un mes de estudiarlo y después se lo vamos a enseñar. Usted sabe que nosotros, como grupos que venimos de raíces hebreas, no crecemos mucho, ¿verdad? Estamos así como solitos, apartados. A veces uno pasa por las iglesias el domingo, ¿verdad? A veces yo estoy aquí acostado en la cama y oigo en la mañana, porque aquí hay como 1, 2, 3, como unas 4 iglesias alrededor. Y yo los oigo, fuego, fuego, fuego. Y a mí, de verdad, en la cama, uy, qué ganas de ir al culto. Qué ganas de pegarme una escapada al culto y panderetear. Pero, ¿qué es el problema? Que Raíces Hebreas se volvió crítica, acusadora. Ellos están mal, no saben nada. Y hoy tenemos que hacer algo diferente. Hoy tenemos que decir, Padre, que ellos sean más como tú. Porque si ellos son más como tú, a nosotros se nos va a facilitar el trabajo. ¿Y sabe por qué? Porque el fuego que tiene la lámpara de la iglesia cristiana es avivado por el aceite que sale de nosotros. Hoy vimos la parashá en la Haftará. Elsa, ¿de dónde viene esa Haftará? De Ezequiel, ¿no? ¿Qué fue lo que vio? Perdón, Zacarías, ¿qué fue lo que vio Elsa? El profeta. Está por ahí Elsa. Zacarías 4. ¿Y qué es lo que tenía esa lámpara? Sí, pero ¿qué tenía a los lados? ¿Recuerdas? Ajá, los olivos. Hay 7 lámparas. Hay también junto a él 2 olivos. 2 olivos, diga. Habían 2 olivos. Uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Pero en la profecía, ¿qué es lo que vio Zacarías que no entendió? Que la lámpara se alimentaba ¿por quién? ¿No será? Se alimentaban con los olivos. Exactamente. La lámpara no tenía aceite propio. La lámpara tenía aceite de los 2 olivos que estaban al lado. Un olivo representa el primer remanente y el otro olivo representa al segundo remanente. Porque el Eterno dijo, no es por la fuerza, no es por qué, Ni por poder. ni por el poder, sino por mí. Ruach. Entonces esos 2 remanentes. Exactamente. Entonces el primer remanente es el pueblo de Israel, representado hoy en día en Judá. Que él tuvo su momento para recibir del aceite. Y han mantenido la lámpara encendida. El segundo remanente son los nazarenos hasta nosotros. Pero no son los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no guardan los mandamientos. Nosotros somos los únicos que somos iguales a los nazarenos del primer siglo. Guardan la Torá y tienen el testimonio Mashiach. Esos recibieron el segundo soplo del Ruach. Y esos fueron los que fueron machacados, perseguidos, atacados, pisoteados y le dieron aceite a la lámpara. A ver, ¿cuántos cristianos lo querían a usted antes y ya no lo quieren ni ver? ¿Cuántos cristianos lo invitaban a comer y ahora ya cuesta mucho? Porque no, hombre, es que usted viene y habla de Torah y usted, mire, usted anda esa cosa en la cabeza y mire, usted ya no come chicharrones y aquí vamos a comer chicharrones y tamales de cerdo y no, yo por eso ya no lo invito a nada. Bueno, a que no saben, para sacar el aceite que necesita la oliva. Dígalo con júbilo. Con júbilo. Ser machacadito. Hay que ser machacados. Entonces, si no eres machacado, no sale el aceite. Entonces, ¿qué nos ha machacado a nosotros? Que tenemos que estudiar, que tenemos que orar, que tenemos que practicar las cosas diferentes, que tenemos que tener una disciplina diferente,
que nos movemos diferentes. ¿Por qué? Porque entendimos la Torá. Ya entendemos que no calzamos. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que pelear con los hermanos que quedaron atrás. Sino que tenemos que decirle, Padre, que sean como tú rápido, porque ya el aceite ya me han pisoteado mucho, ¿no? Que rapidito reconozcan, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer que la menorá se mantenga encendida. La misión, mis amados, es que nosotros mantengamos la llama. Ese es el trabajo que tenemos en este tiempo. Y sí, no nos hemos podido multiplicar tanto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no nos multiplicamos tanto? Porque tuvimos que pegarnos primero con los que no se tienen que multiplicar, que son los judíos. ¿Por qué? Porque acuérdense la historia de Ruth. Ruth no tenía descendencia. Para tener descendencia tenía que casarse con el pariente más cercano. El pariente más cercano no quería casarse con ella. Y el siguiente era Boz. Boz dijo, pues yo sí me quedo con la chavala. Pero fue y le habló al pariente más cercano y dijo, tienes que quitarte la sandalia, porque ese es el acto de decir, yo no voy a tomarla por mujer. Por eso es que el Evangelio de Lucas le dice a nosotros, no lleven la sandalia. Porque nosotros sí tenemos que darle hijos. ¿A quién? Al amado. ¿Por qué Ruth tenía que casarse? Porque los hijos de Boz no iban a ser hijos de Boz, iban a ser hijos del difunto. El rey David no fue nieto de Boz, fue nieto legal del difunto marido de Ruth. Eso es lo que dice la Torá. Se murió el marido, ¿qué tiene que hacer el hermano siguiente? Casarse con ella. ¿Y los hijos de quién van a ser? Del hermano difunto. Nosotros tenemos que darle hijos al Mashiach, y esos hijos que le damos al Mashiach son hijos de él, no son hijos de nosotros. Por eso es que en las bodas del Cordero están los mejores amigos y la novia. A nosotros nos tocan los mejores amigos. Porque nosotros estamos buscando cómo arreglarle la vida a esa situación. No se preocupen, yo sé que ya se les desordenó la Biblia, pero después otro día lo vamos a arreglar un poquito. Pero bueno, la misión es mantener la llama, y cuando la llama permanece encendida, vemos los resultados. Ahí, si ustedes ven en el gráfico, las 7 luminarias tienen que ver con los sentidos. 2 para los ojos, 2 para los oídos, 2 para las fosas nasales, 1 para la boca. Y ahí dice el significado. El oído, que tiene que aprender a escuchar genuinamente. Los ojos, aprender a mirar, no solamente ver. La boca, palabras que construyen. Y la nariz, el ruaj de vida que tiene que estar en nosotros. Usted tiene que trabajar en esas 4 cosas para que la lámpara se mantenga encendida. Hay una pregunta ahí. Will levantó la mano. Adelante, Will. ¿Por qué no se graban estas clases? No sé si está grabada. Que se graben. Sí, está siendo grabada. Lo que pasa es que las de 2 meses atrás están grabadas, pero como nadie las pide, yo no las paso. Pero sí están grabadas todas. Bueno, yo pido. Sí, estaría bien las compartir, sí. Bueno, el que busca encuentra. el que. Yo pido también, por favor. Ok, el que pide. Y yo también, por favor. Bueno, entonces vamos a. Todas están grabadas, todas las de los sábados están grabadas hace más de 2 meses, pero bueno, después se las vamos a pasar, ¿ok? ¿Alguien más preguntó algo ahí? Yo no ando tomando capturas. Ok, listo. ¿Alguien más, Min? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Es que todo lo que nos dan aquí en Casa Vida son las cosas grandes y ocultas que no conocemos, no conocíamos, pero nos falta más. Amén, todavía a todos nos falta más. Estamos en eso. Eso es un proceso. Por eso es que, bueno, el Padre nos tiene en esto por una razón. Yo creo que tiene que llegarnos mucha luz, porque vamos a tener que hablarle a mucha gente que tiene que iluminarse en este tiempo. Así que bueno, ese es el proceso, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguien más levantó la mano? Ya él, sí.
perdón, tenía el micrófono cerrado. Roy, una pregunta, es que hay algo que usted hace días tiene a mí, ¿verdad? Y ahora que estábamos hablando de que tenemos que mantener la transparencia, ¿verdad? De la gente, y estaba hablando usted del rico, ¿verdad? Que te empujaron. Digamos, aquí en Isaías 58, en el ayuno, que dice, el Eterno que dice, que no es más, voy a empezar la noche, entonces nacerá tu luz, con el agua y tu salvación te dejará ver, ¿verdad? Digamos, ayudemos al huérfano, al quebrantado, a la viuda, y entonces él escuchará nuestra voz y responderá. Pero lo que quería preguntar, entonces, ¿a quién en sí es que tenemos nosotros que despojarnos para ayudar a los que son nuestros prójimos o a cualquiera? Por misericordia. Bueno, el ejercicio básico es, como dice el apóstol Pedro, hagamos el bien primeramente a los de la familia de la fe. El problema es que, digamos, sí podemos darle a la gente que en la calle ahí pide algo, pero hay que entender a veces si eso tiene propósito, si más bien estamos dando un mal, ¿verdad?, a la persona, ¿no? Porque a veces sí, uno ve gente en la calle y dice, no, esta persona sí está necesitando, ¿verdad? Pero usted les da. Pero si es cualquiera ahí que usted sabe que lo que va a hacer es para droga y todo, entonces no tiene ningún sentido que... ¿Ah? Es otra teoría. Bueno, yo tengo otra teoría, porque yo pienso, hay momentos donde el Eterno nos prueba la condición del corazón, ¿verdad? Y es en ese momento donde usted encuentra personas que se acercan. No todos los que andan pidiendo en la calle se acercan a usted. No todo el que anda mal y haciendo otras cosas se acerca a pedir a cualquiera, ¿verdad? Ellos también son como muy de ver y te analizan y ven quién sí y quién no. Y hay momentos donde uno también siente, no. Pero yo tengo la teoría de que cuando el Eterno quiere probar mi corazón o quiere bendecirme también, porque cuando damos, es así como damos, recibimos. Hay momentos donde usted dice, yo no, como decía el Roy hace un momento, yo no tengo, yo no puedo, yo no voy a darle a nadie. Pero no es verdad. O sea, algo tienes. Entonces viene alguien y te pide y tú le dices, no tengo nada, no voy. O sea, lo declaras, lo asumes, lo recibes y ya. Y no diste nada. Pero cuando alguien viene por alguna situación, el Eterno lo pone para que tú des. No sé. A mí me ha pasado que yo llego al supermercado y me aparece una señora, mi amor, ¿usted me puede regalar una bolsa de arroz? Y yo dije, ¿puedo? Voy adentro, le digo, espérame, voy adentro y compro lo que tengo que comprar. Y yo digo, bueno, una menos para mí y una para dar. Y se la doy a la señora al final y se queda así como, no espere que me diera nada, no espere que... Yo dije, se lo di. Yo dije, Padre, tú conoces, tú sabes lo que necesito y lo que no. Y tú sabes lo que ella necesitaba y tú me usaste a mí. Es la misma historia de la medicina, ¿no? Él la necesita, bueno, sí puedo. Y entonces yo creo que en esto a veces... Sí, ahí no es si puedo o no puedo, es si quiero o no quiero. Sí, que tengo en el corazón, porque es que a nosotros nos dijeron en un tiempo, no había que darle a nadie, ¿verdad? Nos dijeron eso, no hay que darle a nadie, usted no tiene que dar. Y yo siento que eso cerró mucho el corazón, no la bendición, o también. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Dar, porque para eso estamos. Padre no nos dio, nos dio la capacidad para dar. Claro, usted tiene que saber, como dice el Roy, hacia dónde. Si aquella persona lo está haciendo, bueno, para algo si usted ya conoce que es el borracho del pueblo, que solo anda en eso. Entonces, justamente eso, obviamente. Iba a mencionar que... Iba a mencionar porque cuando yo venía del trabajo, en una ocasión había una señora que se acercó ahí a la parada normal, como se acercan los demás pilerillos. Pero una señora que yo decía, mira, o sea, realmente se nota que tiene necesidad. Y decía, es que me hace falta para la comida y no sé qué, no sé cuánto.
Obviamente gente le regaló todo. Pues yo dije, o sea, ese día yo llegué y me sentí mal porque no le di. Yo dije, por lo mismo, ¿verdad? Porque le había aprendido que no se le da a cualquiera y demás. Y me sentí muy mal. Yo dije, qué madre, o sea, realmente tenía para darle. Pude haberle dado aunque sea 500 colones sin ningún problema. Y resulta que al día siguiente estaba la misma señora con la misma hablada, diciéndole a la gente que le hacía falta para esto y que lo otro. Y yo dije, no voy a juzgar, porque yo dije, no soy quien para hacerlo tampoco, realmente seguro la señora sí necesita. Pero esa misma semana, al final de la semana, la vi junto con otros piedrerillos consumiendo drogas en una esquina, o sea, un mal vivir. Entonces yo dije, realmente, en ese punto ya yo no me sentí tan mal, porque dije, o sea, al menos ayudé a que no tuvieran más para consumir, o fue lo que me dio tranquilidad, ¿no? Porque mucha gente sí le dio, y le dio billetes y toda la situación por la penumbra que ella decía que pasaba. Sí, yo pienso que uno tiene que tener discernimiento, ¿no? Para eso es que se enciende la menorá, porque una de las que dice ahí, ¿verdad? La nariz, el aliento de vida, también es el discernimiento espiritual. Eso representa el discernir las cosas. Entonces uno tiene que aprender a discernir y no hacer las cosas por manipular. Porque bueno, yo les comento, nosotros una vez dimos algo muy importante a una persona que era un líder espiritual, un pastor y tenía una necesidad, y fue como sembrar en un basurero. Se nos hizo un problema después. Entonces yo le decía al Eterno, ¿pero qué pasó, no? Y él lo que me dijo es que tú te dejaste manipular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más que a quién le doy, es la intención que hay en el corazón lo que nos tiene que definir. ¿Por qué? Porque a veces uno da por el ego. Cuando usted da por el ego, bueno, ya empezó mal. Pero cuando usted discierne y usted dice, rey, esto. Por ejemplo, un día me avisó alguien que tiene una necesidad muy grande. Y yo estaba similar que esa persona. Y decía, padre, ¿y qué hago? ¿Verdad? Y empecé a orar, y padre, esta necesidad está ahí. Y pasaron como media hora y alguien me escribió, Roe, voy a mandar esta acá para que se la dé al que esté necesitando en este momento. Y era lo que la persona necesitaba. Entonces uno también tiene que tener esa postura, ¿no? De también tener identificación con la necesidad, porque a veces uno dice, no puedo y ya, hasta ahí llegó. No va y ora y discierne, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en las noticias a veces siempre sale un caso familiar de que mire que esta familia necesita, y un día estos estaban pidiendo porque necesitaban comprar un perro guía para una señora que vive en el campo y no hay ni siquiera buenos caminos y necesitaba un perro guía. Y bueno, yo mandé lo que pude, que era lo que podía, y yo dije, wow, eso no me va a empobrecer, pero va a hacer que yo fluya. ¿Me explico? Y ahora la sedacá no solamente es eso, ¿verdad? Es otras cosas, pero en ese sentido es donde normalmente nosotros nos cerramos y es algo que nos limita. Pero bueno, vamos a ver lo que dice ahí. Dice, el fuego jamás desciende por naturaleza independientemente de cómo se incline la vela, la llama siempre busca elevarse. El alma humana está diseñada exactamente igual. La inmovilidad y la falta de crecimiento generan el vacío. El movimiento ascendente es nuestra naturaleza innegable. ¿Ok? Cierra ahí un micrófono. Hay un micrófono que está abierto para que lo cierren, por favor. Entonces, por eso es que los judíos, ustedes han visto que están orando así, ¿no? Porque eso representa el alma. O sea, esto que la llama se hace así. Eso es el alma que se está moviendo. Y yo les digo una cosa, cuando usted tiene movimiento al hacer oración, al hacer tefilá, su conexión espiritual es superior. Usted activa la glándula pineal y usted está vibrando en otra frecuencia. Entonces el movimiento en la oración también genera cosas, ¿ok? Siguiente pantalla dice, Sahar Baonesh, ninguna acción espiritual se pierde. Eso es lo que significa eso. Entonces, cuando hay una acción, cuando hay una causa, siempre va a haber una consecuencia y hay un efecto. Siempre. Jacob dice, de todo que el hombre sembrare, esto también segará. Pregunta, ¿qué necesitas hoy? Frijoles, siembra frijoles. Sí.
¿Qué necesitas? Dinero, bueno, siembra dinero. ¿Qué necesitas? Oración, que oren por ti, bueno, ora por alguien más. Servicio, bueno, dale. O sea, lo que usted haga, eso lo va a recibir. Pero siempre hay un tiempo de germinación. Entonces, ¿cuál es la clave? Que también dice Jacob. O sea, el que está sembrando y bien, no, eso lo dice un proverbio. El que está sembrando y está pasando yendo para atrás a ver si ya brotó, pues nunca va a cegar. Porque se va a quedar diciendo, ¿y cuándo se va a levantar ese frijol? ¿Cuándo voy a ver maíz? ¿Cuándo voy a ver olivas? ¿Cuándo voy a ver? No, entonces la clave es yo siembro hoy, siembro mañana, siembro pasado, siembro. ¿Y qué estoy haciendo con el dar y el dar y el dar y el dar y el accionar y accionar y accionar? Que estoy provocando que haya una consecuencia y un efecto continuo en mi vida. Entonces, a pesar de que hay un tiempo para la germinación, pues estoy haciendo un acto de rotación, digamos, espiritual. Entonces, la menorá, por eso tiene que encenderse todos los días. La espiritualidad no se sostiene con un momento de inspiración, sino con la constancia de pequeñas decisiones diarias. Por ejemplo, hay gente que se queja porque daba a enlace, ¿no? O este tipo de ofrendas. No, que es que me robaron, me sacaron la plata, bla, 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 y todos los temas que hay. Pero a veces no se han dado cuenta que sí recibieron. Lo que pasa es que tal vez el periodo de recepción fue así. Y un día recibieron acá, y otro día recibieron acá, y otro día recibieron acá, y otro día recibieron acá. ¿Por qué? Porque la intención no estaba mal, tal vez. O la acción no estaba mal. El problema es el discernir el tiempo. ¿Me comprenden? Entonces, por eso, si yo entiendo esa parte, yo mantengo la llama encendida siempre. Es que estudié la Torah un mes y no me dio resultados. Bueno, necesita un año. Es que celebré un Shabbat y no vi cambios en mi vida. Bueno, necesitas 10 Shabbat. ¿Me comprende? Entonces la gente es así, ¿no? Que quiero, a ver, yo hago esto y mañana me tiene que dar esto. Porque creen que esto es hechicería, ¿verdad? Y no es así. Esto no es el microondas. Eso no es el efecto palomita de maíz. Es el efecto de trabajar constantemente y con consecuencia. Entonces, para finalizar, mis amados, si nosotros actuamos, siguiente pantalla dice ahí, si nosotros actuamos, vamos a cambiar. No esperemos sentir, ¿verdad? Eso es muy pentecostal. Yo necesito sentir inspiración para comenzar a hacer un mandamiento. No, hágalo, trabájelo. Sí hay momentos donde usted va a necesitar sentir, claro que sí. Cuando usted sienta, usted va a ser más efectivo. Pero lo primero es empezar a dar el paso. Usted da el primer paso, como hicieron estos para que se diera el Pesach Sheni, y esa expresión, ¿por qué nos vamos a quedar fuera? La Mani Gará, nos enseña que la luz siempre sigue en acción. Y el crecimiento espiritual va a exigir el movimiento. Así que empiece a tener movimiento, no se quede estancado en el lodo, no se quede estancado en el ayer, en las circunstancias. Mire la llama de lo que tiene que encenderse en este tiempo. Así que hay una frase que decíamos antes en Casa Vida que es: atrévete a encender tu vida. Enciende la llama del Ruach en tu vida. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo por ahí? Ok, los dioses del Olimpo no están respondiendo hoy. Vamos a ver quiénes enviaron oración, plegarias de oración, pedidos de oración.